Bueno, profe, Hola. cuando viene a un estadio así, como este y juega enfrente de 60,000 personas, ¿le hace creer que la presencia de Messi y el proyecto de Inter Miami tiene la capacidad de cambiar y hacer crecer el deporte en Estados Unidos? Bueno, creo que Leo lleva casi a mitad de año, van a ser 2 años, y creo que de alguna u otra manera ha cambiado cómo el mundo ve la MLS ahora. Eso no hay ninguna duda. Eh, Al final es estamos hablando de un jugador que es capaz de, de conseguir todo eso, ¿no? De exponer al máximo una liga como esta, darle más visibilidad, y creo que será, ahora tendrá la responsabilidad la MLS de poder, digamos, seguir avanzando. Creo que ha avanzado mucho en los últimos años, pero bueno, deberá dar, seguir acompañando el, el hecho de que Leo esté acá para seguir desarrollando el fútbol en este país. Creo que sí, que es un jugador único e irrepetible, y que en todos los lugares que ha estado ha marcado un antes y un después. We'll go here in the front row and then back there. Dan Gacious, Press International. ¿Consideras estos 2 puntos perdidos o 1 punto ganado? No, no son ni 2 puntos perdidos ni un punto ganado. Un partido difícil contra un rival que ha tenido un muy buen comienzo de campeonato. Eh, no hay que olvidarse que en el caso nuestro, llevamos casi 2 meses jugando cada 3, 4 días. El desgaste es muy grande, y así todo el equipo sigue compitiendo. Hay días que lo hacemos mejor, hay días que lo hacemos no tan bien, pero al final el equipo compite, el equipo se deja el alma dentro del campo, y la verdad que más allá de que siempre queremos ganar, eh, me voy con la sensación que el equipo hasta el final intentó hacer todo para ganar. También lo podríamos haber perdido, es verdad, porque bueno, el rival juega y lo hace bien, pero también lo pusimos en dificultad al rival, un rival que, a diferencia de nuestro, juega un partido por semana. Nosotros venimos con una carga muy, pero muy grande, no solo física, sino también mental. Así que bueno, no perder siempre es importante también. Me agarro de las cosas positivas, que es no concedimos gol. Hacía 3 partidos que nos venían marcando gol. Hoy pudimos mantener el arco en cero, y bueno, habrá aspectos por mejorar y lo mejoraremos. Ahora, por suerte, tenemos una semana larga de trabajo que para nosotros es un poco de aire después del inicio de temporada que tuvimos. We'll go there. Black jacket. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Mariano Bastida de Patada Indy. Durante el Mundial de Brasil 2018 se hizo muy famosa una frase tuya cuando hablabas. 2014, 2014. 2014, me equivoqué los años. Cuando hablabas con el portero, con Romero, y le decías, hoy te vas a convertir en héroe. Fue una frase mundial. ¿Qué frase se le diría hoy a Messi, que a su edad ha ganado todo, ha rompido todo, ha roto todo tipo de récords, ha ganado un mundial para nuestro país, y encima a su edad todavía sigue jugando con ese espíritu amateur y con esa pasión? ¿Qué crees que sea la frase Nada, mundial para él? gracias. Gracias por Perfecto. hacernos disfrutar y por seguir compitiendo como compite, ¿no? Creo que es un ejemplo. Lo dije en la conferencia de prensa entre semanas después del partido de Los Ángeles. Es un ejemplo para las nuevas generaciones de cómo un deportista está en el tramo final de su carrera, y después de haber ganado absolutamente todo, sigue marcando el camino de cómo competir, nos sigue enseñando a todos los que formamos parte de este club. Y bueno, y es imposible no seguirlo. Al final, si estamos hablando de alguien
ya ha conseguido todo en el fútbol y sigue esforzándose y después de- del esfuerzo que viene haciendo en los últimos partidos, quiere seguir jugando, quiere seguir ayudando al equipo, simplemente agradecérselo por, por mostrarnos por dónde está el camino y, y bueno, nada, intentaremos seguirlo. Dos más en el cuarto, uno acá, y entonces en el Zoom, la última. Ernesto González, Unión Deportiva Extra. Coach Macherano, ¿cómo maneja usted la presión? Tiene un equipo de muchos nombres, principalmente Messi, y muchas gracias por haberlo traído porque muchos jóvenes vinieron a ver y apoyar al Inter Miami. ¿Y cómo maneja usted? Porque tiene que ganar todo el Inter Miami, tiene que liderar la liga, tiene que ganar los juegos, tiene que ganar la CONCACAF Champions Cup y manejar a tantos jugadores como Luis Suárez, como Messi, y una gran responsabilidad. Bueno, creo que en definitiva para mí no es una presión. Al final estoy acá porque quiero, porque me apasiona lo que hago y trato de hacerlo de la mejor manera. Después habrá gente que determinará si mi trabajo está bien hecho o no, los resultados también, pero es fútbol nada más. Presión para mí son otras cosas y en el mundo hay muchas otras cosas que preocuparse que obviamente que me gusta lo que hago, quiero ganar como todo el equipo, trato de ayudar a los jugadores y trato de equivocarme lo menos posible, aunque me equivoco, pero lo hago sin ninguna mala intención. Y a partir de eso, no mucho más. Soy un agradecido a todo lo que me ha dado el fútbol. El fútbol me lo ha dado todo en la vida. Eh, Hoy, después de haber jugado casi 20 años como futbolista profesional, hoy me da la oportunidad desde otro lugar, desde el lugar de entrenador, me da la oportunidad de reencontrarme con gente con la que he jugado y he compartido momentos únicos, me da la posibilidad de verlo de nuevo al mejor jugador de la historia de cerquita. Ya hacía tiempo que no lo veía, lo vi como compañero, ahora me da la posibilidad de verlo como entrenador. Creo que presión poco y nada. Después, claramente todos queremos ganar y bueno, lo intentamos de todas maneras, pero no lo tomo como eso, sí con la responsabilidad que se debe tomar. Última en el cuarto, entonces vamos a José en el Zoom. Hola, Chelis Jiménez, la dama del deporte. Gracias por el tiempo y me gustaría preguntarte, estamos a 14 meses de la Copa del Mundo, Estados Unidos, Canadá y México. Hablabas ahorita de la carga de trabajo que han tenido con la CONCACAF Liga de Campeones, con el torneo, y me sorprendió hoy, sinceramente, ver a Messi de titular y los 90 minutos. ¿Cómo ves tú? ¿Le alcanzará el físico a Messi? Yo creo que la gran incógnita para gran parte del mundo es saber si veremos a Messi en el 2026. Tú que lo conoces de cerca, ¿tú crees le alcanzarán las piernas y el físico para llegar a su sexto mundial? Mm, El físico y las piernas no tengo ninguna duda. La cabeza también, pero eso son decisiones personales. Es una decisión de él si va a jugar el mundial o no. Yo no tengo por qué dar mi opinión. Sí te puedo, o mejor dicho, no te puedo decir, porque no estoy dentro de su cabeza. Lo que sí te puedo decir como argentino, yo deseo que lo juegue claramente. Y como amante de este deporte también, porque no hay ningún jugador en el mundo que genere lo que genera él. Ya lo vimos hoy y hoy es una de las tantas muestras en los últimos 15 20 años de todo lo que genera, ¿no? La gente viene a verlo a él, esa es la realidad. Pero bueno, después las decisiones son muy personales. Yo trato de entrometerme nada, o de no entrometerme, mejor dicho, y ya te puedo decir, mi opinión es ojalá, o mi deseo, no es mi opinión, mi deseo es ojalá, primero como argentino, segundo como amante de este deporte. Ya lo veremos. Último, José en el Zoom. Muchas gracias, Michael. Hola, Javier, buenas tardes. Quisiera preguntarte sobre la actuación de Telasco Segovia.
¿qué puede hacer el equipo para quizás encontrar un espacio donde Telasco Segovia nos pueda mostrar mayor claridad? Hoy fue el primer cambio y uno imagina que un jugador de su calidad podría haber sido determinante en un partido 0-0. Y la segunda, si nos puedes decir sobre Robert Taylor y Julian Gressel, ¿por qué no estuvieron en la convocatoria? Gracias. Bueno, mira, la realidad es que son visiones diferentes que tiene uno. Yo creo que Telasco venía de hacer dos partidos muy, pero muy buenos, contra Toronto y contra Los Ángeles. Claramente, hoy lo cambiamos porque empezamos a ver que ya tenía un desgaste, estaba fatigado y le costaba, normal. Él es un jugador que hace un desgaste muy grande por el equipo, pero bueno, yo no veo en esa situación que él no sea un jugador en el que, digamos, eh, no es un jugador que no haya participado del juego. Hoy claramente ha tenido menos espacio, le ha costado un poco más, pero ya te digo, viene en los últimos dos partidos, ha tenido un rendimiento muy alto para nosotros. ¿Qué hay que hacer? Nada, seguir alentando a que siga mejorando. Es un jugador joven que tiene un gran futuro por delante. Con respecto a Robert y a Julian, nada, son decisiones técnicas. Al final tengo que traer 20 jugadores y bueno, la decisión, como extremos ya teníamos a, a Fafá y a Tadeo en el banco, inclusive también teníamos la posibilidad de que pueda jugar Jordi si lo necesitábamos como extremo, de acuerdo a cómo estaba el resultado. Entonces, y en el caso de Julian también, digamos, me decidí por otros jugadores, pero nada más. Gracias, Mache. Listo, gracias.